esta pendejada. A ver, para empezar, vamos a decir que lo que explicó de la linealidad está mal. A ver. ¿Por qué? Bueno, resulta que am, para decir que una ecuación diferencial es lineal o no lineal, solo importa la función y de x y sus derivadas. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver, no sé, dy sobre dx. Bueno, vamos a ponerle 6 aquí. Más 3y más e elevado a la coseno de x. O sea, en teoría, esta ecuación diferencial es lineal aun cuando esta función no lo es. ¿Por qué? Porque las componentes de la derivada de y de y sí son lineales. Un ejemplo de una que no sería lineal sería, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, dy entre dx al cuadrado más coseno de y igual a 0. Esta ya no sería lineal. Ay, no mames, tengo más éxito que la termotonta. Bueno, pero en este caso, esta ya no sería lineal porque, am, pues aquí las componentes de la derivada de y de y ya no son, ya, pues sí, ya no son lineales, en este caso no son funciones lineales. Pero en el caso de la primera sí, no importa en realidad el término en x, porque pues esa cosa, am, a ver, ¿cómo explicarlo? Digamos que esto es como si tuviéramos funciones compuestas. Entonces, pues de ahí que no sean lineales, porque esto sería y' de x elevada al cuadrado más coseno de y de x. Y como estas son funciones compuestas, entonces ya no aplica que sean lineales. Pero en este caso sí lo son. ¿Por qué? Porque la única cosa que tenemos es que son escalares multiplicando una función, lo cual todavía entra en el concepto de linealidad. Bueno, ay, ¿cómo se quita la goma? Ah, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, también está eso de que se saltó mm, varias cosas. Por ejemplo, no todas las ecuaciones diferenciales van a tener una solución explícita y de x. O sea, él dijo que sí, pero en realidad no. No todas las ecuaciones diferenciales tienen esa solución explícita y de x. Y eso, de hecho, está ligado a que, por ejemplo, bueno, ya ven que se podían sacar derivadas explícitas de funciones como x, y más x cuadrada, em,
igual a 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso esta sí se podría separar, pero vamos a suponer que no. Entonces, si nosotros sacáramos la derivada explícita de esto, entonces, bueno, tendríamos una cierta función f de x, y y prima. Igual a 0. Y en sí, esta cosa sería una ecuación diferencial. Ahora, si nosotros tuviéramos esta expresión y quisiéramos hallar, ah, pues, una expresión en términos solo de x, y, lo más probable es que solo podamos obtener, ¿cómo decirlo? La función, pero en forma implícita. O sea, una cosa como esta. Por ejemplo, bueno, en sí todas las que son ecuaciones diferenciales exactas no pueden tener bueno, no suelen tener una forma explícita para la función y de x. Y para esto, pues un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación diferencial 2x cuadrada más 2y más 2x cuadrada y más 2x por y prima igual a 0. Bueno, entonces, este sería un ejemplo de ecuación diferencial en la cual lo más probable es que no podamos obtener una forma explícita para la función y de x. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque por ninguna forma posible la podríamos convertir a una ecuación que sea de tipo homogéneo y que la podamos convertir a de variables separables. Y para el caso de este tipo de ecuaciones que tienen esta forma, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, a ver. Bueno, para empezar, para saber qué tipo de ecuación diferencial es, si es una exacta o una que requiere factor integrante, vamos a necesitar calcular las derivadas parciales de esta función y también la de esta. Entonces, si nosotros calculamos la derivada parcial de esta función,
con respecto a y. Y calculamos la derivada parcial de esta otra función con respecto a x. Si estas dos son iguales, entonces podemos decir que la ecuación diferencial es exacta y por tanto es resoluble sin necesidad de obtener un factor de integración. Entonces, bueno, para comprobarlo, tendríamos que esto sería 4xy más 2 y de este lado tendríamos que sería 4xy más 2. Como si son iguales, entonces esta ecuación diferencial de hecho es exacta. Y para calcular la solución de una ecuación diferencial exacta, que como dije generalmente no va a ser una función explícita de y, lo que podemos hacer para calcular la solución es lo siguiente. Asumimos que va a ser una función de dos variables, f de x. Y entonces, esta función solución va a ser igual a la integral desde x0, o bueno, x1, hasta x de f, esta misma función, pero la x la vamos a cambiar por una t. Por el diferencial de t, más la integral desde y1 hasta y de g, y en este caso evaluada en x0 y en t, por diferencial de t. Entonces, bueno, ¿sí me van entendiendo o me regreso? Dale, tú dale. Muy bien. Contamos qué pasa. Entonces, bueno, sabiendo que esta es la forma para calcular la solución de una ecuación diferencial exacta y que esta de hecho lo es, entonces pues solo es cuestión de sustituir. Entonces tendríamos que nuestra solución f de xy va a ser igual a integrar de un valor x0. Para este caso el valor x0 y el valor y0 serían los de las condiciones iniciales que nos den. Como en este caso no hay, entonces pues suponemos que son arbitrarios. Entonces tendríamos que es de x0 hasta x
D sería 2t y cuadrada más 2y diferencial de t más la integral de y0 hasta y de 2x0 al cuadrado por t más 2x0 por el diferencial de t. Y bueno, entonces aquí, bueno, en este caso son funciones fáciles de integrar. Entonces esta cosa va a ser igual a 2t sería t cuadrada y cuadrada más 2ty y eso evaluado entre x0 y x más, y en este caso integral respecto a t de nuevo sería x0 al cuadrado por t al cuadrado más 2x0t evaluado entre y0 y y. Y pues esto nos daría x cuadrada y cuadrada más 2xy menos x0 al cuadrado por y al cuadrado más, bueno, menos, porque pues y en este caso sería 2x0 y. Y luego eso más x0t al cuadrado entre más x0 al cuadrado y al cuadrado más 2x0y más, y en este caso, a ver, sería x0t cuadrada, bueno, ah, nuevamente aquí sería un menos, x0 al cuadrado y0 al cuadrado
Menos 2x0 y0. Ahora, aquí, bueno, como se puede notar, estos cuatro términos se van a cancelar porque son exactamente lo mismo, pero con signos diferentes. Entonces, pues estos se cancelan y entonces tendríamos que nuestra solución va a ser x cuadrada y cuadrada más 2xy menos, en este caso consideramos que x0 y 0 son valores constantes, porque como dijimos serían las condiciones iniciales del problema, suponiendo que las tiene. Por lo tanto, pues son constantes. Y siendo constantes, pues todo esto solo nos va a dar una constante de integración. Y entonces esta sería nuestra solución a la ecuación diferencial. Ahora, la cosa es que, veamos. Sí, no se puede obtener una forma explícita de y de x, porque esto sería xy al cuadrado más 2xy más c. Y bueno, para que esto concuerde como una solución, tiene que ser igual a 0. Entonces, podríamos factorizar como xy por xy más 2 igual a la constante. En este caso no importa el signo porque es una constante arbitraria. Entonces, y como no la conocemos, pues da igual. Mm, sí, no se puede obtener una solución explícita de y de x. Entonces, bueno, si no mal me equivoco, sería un ejemplo donde una función donde no podemos obtener explícitamente la solución y de x. Eso en general solo se va a poder en las ecuaciones diferenciales de variables separables y en las homogéneas. Y bueno, en casos muy especiales de este tipo de ecuaciones o de las de factor integrante. Ahora, bueno, eso solo era para, ¿cómo se llama? Pues para contradecir al profe, ¿no? Pero esa ecuación no era lineal, ¿o sí? Sí es lineal. Porque, o sea, tienes, Ah, no, tienes razón, no es lineal porque aquí tiene un término y cuadrada. Sí, sí, tienes razón, no es lineal. o sea, más bien, bueno, yo como lo vi, era que, o sea, tienes más, o sea, y paréntesis por y prima, ¿no? O sea, que es lo mismo Ujú, que dy de dx, ujú, pero está multiplicando una y, ¿no? Entonces, ujú. Sí, no sí, es tienes lineal. razón, no es lineal.
O sea, pero sí entiendo que era lo que dijiste, ¿no? De que solo tienen, o sea, solo te aseguras que tienen solución si son homogéneas y, ¿qué habías dicho? De variables separables, ¿no? Ajá. Y pues eso no lo ha dicho, pero tampoco hemos visto este tipo de, creo, sí. No, o sea, solo hemos visto las lineales y las de, Las de factor integrante. Ujú. ajá, Sí, porque, bueno, por ejemplo, de las de variables separables. Vamos a ver. A ver, una de... Bueno, para empezar vamos a definirlas bien, porque, bueno, ahorita me salté a las exactas sin explicar un carajo, ¿no? Entonces, para empezar, am, una ecuación diferencial de, de orden arbitrario va a ser una, vamos, una expresión matemática con forma de función que va a tener involucradas a las variables x, y, donde y va a ser una función explícita de x, y derivadas de y. La primera, la segunda, y la derivada enésima. Y estas van a estar igualadas a cero. Entonces, dada una expresión de esta forma, pues básicamente el problema de las ecuaciones diferenciales consiste en hallar la función y de x, o en su defecto una función, como en el caso anterior, f de xy, que pues cumplan con el criterio de que sean solución de de esta expresión. esas son solo las homogéneas, ¿no? O todas. Cualquier ecuación diferencial se define así. O sea, la idea es encontrar una función implícita o explícita que ah, cumpla con lo que o sea, que al derivarla n veces, te dé la expresión que tienes en la forma diferencial. Básicamente ese es el problema de las ecuaciones diferenciales, sin importar el orden. Ahora veamos. Y pues bueno, eso sí lo explicó, de que el orden está dado en función de del grado de derivada que aparezca. Entonces, una de primer orden pues va a tener solamente la primera derivada, de segundo orden va a tener la segunda y así sucesivamente. Ahora, tenemos bueno, tenemos que dentro de la familia de ecuaciones diferenciales de primer orden, eso es un cero, no un 6, ¿eh? Bueno, entonces tenemos aquí que hay varios tipos en función de cómo sea la expresión de esta función. Entonces, si para este caso nosotros podemos ah, reescribir esto
cómo, bueno, más bien, si esta función tiene multiplicaciones de una función de x por una función de y, y bueno, pues la derivada de y. Aquí sería k por y' igual a 0. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que cumple con esta condición, estamos ante un problema de variables separables. Entonces, pues en realidad la forma de resolver estas cosas es bastante simple. Porque nosotros tendríamos que la función y' se puede expresar como, pues, la multiplicación de las funciones de x y de y. Y entonces, por lo tanto, nosotros podemos hacer el siguiente truco. Bueno, no es un truco, más bien la siguiente forma de resolución, que implica pasar esta función haciendo la operación contraria. Tendríamos y' entre g de y igual a f de x. Y entonces aquí lo que realmente pasa no es lo que dijo, bueno, no es lo que usualmente se nos dice de que, ay, sí, tenemos dy de x y entonces vamos a despejar los diferenciales. Eso es una mamada. En realidad eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque dy de x es todo un operador, no es realmente una división, aunque nosotros lo expresamos así gracias a Leibniz. Entonces, lo que en realidad pasa aquí es un procedimiento de cambio de variable, por así decirlo. Entonces, pues aquí nosotros al momento de integrar a ambos lados, aquí pues sabemos que se multiplica por un diferencial de x para poder integrar. Y en este caso, necesitaríamos pues sí, el diferencial de y. Y estrictamente hablando, esto sería como si tuviéramos una función de y bueno, más bien es una función compuesta. Vamos, entonces, estrictamente hablando, esto es g de y de x y entonces nosotros sabemos que al derivar esta cosa con respecto a x, pues la regla de derivación para funciones compuestas nos dice que esto va a ser g' y de x por la derivada interna. Que en este caso, básicamente esto es lo que hacemos. No es solamente despejar el diferencial de x. No. En realidad esto es lo que pasa. Pero pues bueno, se puede
se visualiza de esa forma porque es más fácil de entender. Entonces, consideramos que esta función y' va a ser el diferencial de y. Y pues aquí tenemos g de y. Igual a la integral de f de x por su respectivo diferencial de x. Y pues bueno, esta es la forma en que nosotros calculamos la solución de la ecuación diferencial de variables separables. Ah, claro, esto suponiendo que la función g de y la función f de x son integrables, porque puede pasar que no lo sean y entonces pues el problema llama mopito, básicamente. Pero para la mayoría de casos pues son integrables. En el caso de que no, pues solamente bastaría con poner esta cosa pues no se puede integrar, ¿no? Vamos bien, jóvenes. Oh, Jóvenes, prendan sus cámaras. No, sí. oh. Mm, Tú dale, tú dale. ujú. Entonces, pues bueno, ahora vamos a resolver un ejemplo. Entonces tenemos que, si tenemos el problema y' igual a y más x al cuadrado y entre, bueno, más bien 2x entre esto. Bueno, para empezar, ¿ustedes qué dicen? ¿Es lineal o no? Creo que no, sí. Porque aún no. Lo pruebas, ¿no? O sea, con el método que dijiste de igualar, ¿no? O no se Ujú. puede. Sería una forma, pero para este caso, nosotros tenemos que recordar que para que sea lineal tiene que tener, bueno, solamente puede ser k de y más de y'. Pero para las ecuaciones diferenciales está esta cosa rara que también admite funciones de x multiplicando a las y. Solo si son funciones de x. Si fuera, por ejemplo, y por y', pues ahí sí ya no es lineal, ¿no? Pero para este caso, si tenemos una función multiplicando ya sea a y o a y', todavía se puede considerar como lineal la ecuación. Está rara la cosa. Entonces, para este caso, pues es lineal. Y tenemos lo siguiente. Entonces, para resolverla, pues a primera vista no parecería que sea de variables separables. Pero aquí tenemos y en el denominador. Entonces podemos reescribir esta cosa como y' igual a y por 1 más x al cuadrado entre 2x.
o más bien 2x entre y por 1 más x al cuadrado. Y entonces, para este caso, entonces ya podemos decir que sí es de variables separables. Porque nosotros, nuevamente, podemos expresarlo como y' igual a 1 sobre y por dos x entre 1 más x al cuadrado. Que son funciones explícitas de y y de x respectivamente. Entonces, siendo así, sí podemos resolverla por el método de variables separables. Y entonces aquí va a bastar con ¿cómo se llama? Así, con la función de y pasarla dividiendo. Pero en este caso, bueno, tendríamos y' entre 1 sobre y. Y esto va a ser igual a 2x entre 1 más x al cuadrado. Y bueno, por la ley de extremos y medios, la del sándwich, tendríamos entonces que y por y' va a ser igual a 1 más x al cuadrado abajo y 2x arriba. Y pues ya está, básicamente ya tenemos nuestra expresión integrable. Entonces, pues basta con aplicar la integral. Y pues bueno, para este caso, entonces podemos notar que pues como 2x es la derivada de x cuadrada, podemos hacer aquí una sustitución. Bueno, un cambio de variable. Que para efectos viene siendo lo mismo, pero bueno. Entonces tendríamos que la integral de y por el diferencial de y va a ser igual a la integral del diferencial de u entre u, haciendo el cambio, claramente u igual a 1 más x al cuadrado
du igual a 2x de x. Y entonces aquí tendríamos y cuadrada, bueno, un medio de y cuadrada igual al logaritmo natural de u más la constante de integración. Y pues por lo tanto, despejando y haciendo todos los cambios, bueno, más bien deshaciendo las sustituciones, tendríamos que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Más la constante de integración. Y entonces esa sería nuestra solución a la ecuación diferencial. Ujú. Sí. Y entonces otro tipo de ecuaciones que se le pasaron también al viejo baboso son las homogéneas. Bueno, de vuelta con la definición, teníamos que... Oye, amigo, una duda. Ajá, Para que se pudieran resolver por separación de variables, ¿qué dijiste que tenían que ser? Lineales y qué más. lineales y tienen que tener la forma, bueno, tienen que poder reducirse a la forma y' igual a f de x por g de y. O sea, una multiplicación de una función de x por una función de y, que sean, ¿cómo se llama? O sea, que estén bien diferenciadas. Ah, gracias. Ujú. Ahora, bueno, de vuelta con la definición, teníamos que una ecuación diferencial de primer orden, f de x y y' igual a 0, pues puede tomar varias formas. Una de las formas que puede tomar es la siguiente. Sería f, así, sería y' igual a, vamos a llamarla lambda de xy entre, o bueno, más bien, lambda de xy por mu de xy. Donde pues las funciones lambda y mu no pueden
separarse explícitamente como funciones de X y funciones de Y. Ahora, esto de hecho se puede reexpresar únicamente como Y' igual a U de XY. Donde, como dije, pues no se puede separar explícitamente a las variables X, Y. Entonces, um, bueno, en algunos casos especiales, que son funciones homogéneas, nosotros podemos utilizar un cambio de variable apropiado, v igual a y entre x, o v igual a x entre y, dependiendo cuál de los dos cambios de variable sea más conveniente. Entonces, en los casos en los que podemos hacer esto, decimos que, bueno, la idea de hacer este cambio de variable básicamente es transformar esta cosa en una función y' igual a, sería f de x por g, pero en vez de y aquí sería v, o en su defecto y' igual a f de y por g de v, dependiendo de cuál de los dos cambios de variable usemos. Entonces, bueno, este tipo de ecuaciones diferenciales, como dije, se le pasaron al profe, pero se supone que también las tendríamos que ver. Ahora, en casos como este, también es muy probable que la función solución... Ah, esperen, aquí hay algo en lo que me equivoqué. Es que no es y'. El cambio de variable implica que sea v'. Entonces, Shell, perdón. ¿Mm? ¿Cómo se llaman ese tipo de ecuaciones diferenciales entonces? Estas son homogéneas. Ok, gracias. Entonces, para estos casos, sí, es muy probable que al nosotros deshacer el cambio de variable, no obtengamos tampoco una función explícita de y como función de x. Entonces, en realidad eso se va a poder más básicamente solo con las de variables separables, porque pues básicamente solo pues son prácticamente integrales normales. Pero en este caso, en casos como este o el de las exactas, y en la mayoría de los de factor integrante, en realidad no vamos a obtener una función explícita y de x. Y pues para probarlo, nuevamente un ejemplo. Entonces, vamos a ver.
esta que está más o menos sencilla. Y' es igual a 2y menos x entre 2x menos y. Entonces, para este caso podemos notar que por ningún método algebraico nosotros podemos obtener explícitamente una función de y una de x. Entonces, para poder resolver esta cosa, podemos hacer lo siguiente. Dividir ambos lados de esta expresión, o bueno, más bien, multiplicar esta expresión, toda la ecuación, mejor dicho, por 1 entre x entre 1 entre x. Sí, suena a una reverenda estupidez porque esto es 1, pero esto nos va a modificar mucho la expresión que va a estar aquí, porque nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 entre x arriba y vamos a tener 1 entre x abajo. Por 2y menos x entre 2x menos y. Entonces, nosotros multiplicamos 1 entre x por el numerador y 1 entre x por el denominador. En este caso acá lo dejamos como 1 nada más. Entonces tendríamos y' igual a... Amigo, ¿por qué escogiste 1 sobre x? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues es que en sí esto es para lograr hacer un cambio de variable. Entonces, al momento de que nosotros efectuemos, también se puede, en este caso también se podría haber escogido 1 sobre y, es indistinto, para este caso específico. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es lo siguiente. Aquí vamos a tener 2y entre x. Y x multiplicado por 1 sobre x nos va a dar 1. Y acá abajo vamos a tener 2 menos y entre x. Ahora, aquí es donde viene la explicación a por qué hacer esto. Nosotros sabemos que la función y es una función de x. Entonces, al momento de que nosotros hagamos una sustitución, bueno, al momento de que hacemos esto, pasamos a tener y entre y de x entre x. Entonces, estamos todos de acuerdo que es es una división de funciones, pero la podemos expresar como el producto de dos funciones, f de x y de x. Entonces, para este caso, tendríamos que vamos a ver, es que había... Ah, sí, ya recuerdo. Que esto es igual a u de x.
Entonces, si nosotros queremos obtener la derivada, bueno, más bien, aplicamos este cambio de variable que nos da una nueva función, u de x. Ahora, u de x entre f de x es igual a y de x. Y entonces, esta cosa al momento de hacer el cambio de variable, pues nosotros sabemos que va a ser, bueno, siguiendo... a ver, es que ya no me hice bolas, sino que creo que los voy a hacer bolas explicando de esta forma. Entonces, vamos a empezar de nuevo con la explicación de por qué hacer esto. A ver, vamos de nuevo. Nosotros vamos a tener una función y de x desconocida entre una función f de x conocida. Y esto lo vamos a hacer nuestro cambio de variable u de x. Entonces, si nosotros queremos obtener y de x en forma explícita, pues obviamente vamos a pasar la función de x multiplicando. Entonces tendríamos u de x por f de x. Ahora, nosotros, para sustituir, de este lado todavía tenemos y', ¿sale? Entonces, obviamente nosotros tenemos que derivar esta ecuación. Y entonces tendríamos que esto va a ser f de x por la derivada de u más u por la derivada de f. Entonces, como dije, la idea primordial para empezar de dividir entre x o entre y, es que nosotros podamos hacer esto, este cambio de variable. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esto, para este caso tendríamos que es 2 por y entre x menos 1 y 2 menos y entre x. Si sustituimos y entre x igual a u, entonces tendríamos u de x tendríamos x por u de x, que va a ser igual a y. Y entonces, como dije, derivando tendríamos y' igual a x por u' de x más u de x. Y al momento de realizar este cambio, entonces nosotros ya tendríamos una expresión que va a ser de variables separables. A ver, espérate tantito. Voy a regresar o sea, eso de 2y sobre x menos 1 sobre 2 menos y de x. O sea, ahí sí entendí. Cambiamos u por, bueno, y sobre x es igual a u. Ujú. Entonces,
En la ecuación que tienes hasta abajo, en medio, es x, u de x es igual a y. Ujú. De- ¿Por qué? Pues es que es simple, o sea, tienes y de x entre x igual a u de x. Ya, o sea, eso es lo mismo Entonces, que literalmente solo la que en pones la U. multiplicando y obtienes Ya, y. que ya. Sí, sí, sí. Es que como antes habías utilizado b de x y después lo cambiaste a u, o como de ahí es donde me Sí, sí, es que perdí. No, pero ya está, gracias. entonces, pues la idea de hacer esta cosa de multiplicar por uno entre x o uno entre y es lograr hacer esto, llevar la ecuación diferencial a una expresión que nosotros podamos tomar como una como una ecuación diferencial de variables separables a través de esa sustitución. Entonces, ay, no sé por qué borré esta parte. Bueno, habíamos dicho y entre x igual a u. Y entonces, y' va a ser igual a ver, habíamos dicho que era x por u' más u. Entonces, sustituyendo estas dos expresiones, vamos a tener lo siguiente. X por u' más u va a ser igual a 2u menos 1 entre 2 menos u. Entonces aquí pasamos esta u restando este lado para obtener solamente u'. Y bueno, más bien despejamos u' de esta ecuación y entonces tendríamos u' igual a 2u menos 1 entre 2 menos u. Amigo, nada. Ajá. Arribita de donde tienes tu lápiz, ¿no falta una x prima? Cuando derivábamos y. Sí, pero en este caso x' es 1, porque recuerda que x es la variable independiente que diga, entonces la derivada de x pues es 1. Ah, sí, gracias. Y esto por 1 sobre x. Y pues ya está, básicamente. Aquí ya tenemos una función que, ¿cómo se llama? Que solamente depende ay, de u y de x. O sea que es de variables separables, más bien dicho. Entonces, veamos aquí. Tendríamos u'
igual a 2u menos u. A ver, esto sería... Vamos a ver, 2u menos 1 entre 2 menos u menos u. Esto va a ser igual a... 2 menos u. Y entonces arriba vamos a tener 2u menos 1 menos u por 2 menos u. Lo que sería pues u cuadrada más 1, si no mal me equivoco. No, 1 menos u cuadrada. Entonces aquí tendríamos uno menos u cuadrada por 1 sobre x. Bueno, ahora si se preguntan de dónde salió el 1 menos u cuadrada, es de hacer el desarrollo algebraico de esta expresión. Entonces tendríamos que 2u menos 1 entre 2 menos u, todo eso menos u, sería como hacer lo siguiente. Entonces, al momento de multiplicar u por el numerador, tendríamos una nueva expresión. Y aquí abajo, pues los dos tendrían el mismo denominador, entonces se conservaría. Y tendríamos 2 menos u. Y entonces aquí tendríamos... Ay, no, creo que me estoy empezando a confundir yo solo. Ah, a ver, tendríamos 2u menos 1. Sí, me confundí yo solo. Aquí es más. Y entonces sería menos. Si nosotros hacemos esto sería 2u más u cuadrada. Se cancelarían estos dos y solo nos quedaría u cuadrada menos 1. Ay, aquí lo hice al revés, estoy bien tonto. U cuadrada menos 1.
Y entonces, pues ya de aquí podemos inferir. Bueno, más bien podemos, ¿cómo se llama? Despejar. Y tenemos que 2 menos u entre u cuadrada menos 1 por u' es igual a 1 sobre x. Y pues aplicando integración a ambos lados tendríamos integral de 2 menos u entre u cuadrada menos 1 por u' es igual a la integral de 1 sobre x de x. Ahora, aquí para resolver la integral del lado izquierdo, la podemos partir en dos y tendríamos integral no, a ver, no es. Es que, a ver, veamos. No, sí, esto sería por fracciones parciales, disculpen. Tendríamos la integral de a entre u más 1 más b entre u menos 1. Y entonces aquí tendríamos que AU más BU es igual a menos U y menos A más B es igual a 2. Entonces tendríamos el sistema de ecuaciones A más B igual a 1 menos A más B igual a 2. Y entonces, bueno, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, tendríamos, aquí es menos 1, tendríamos 2b 2b igual a 1. Por lo tanto, b sería igual a 1 medio y veamos, en consecuencia,
tendríamos que sí, tendríamos que A sería igual a menos 3, no, a 3 medios, que diga. Sí, porque sería menos A más un medio. Despejamos y sería 3 medios. Sí, sí, sí. Entonces aquí tendríamos que esta integral va a ser 3 medios de la integral de 1 entre u más 1 diferencial de u más un medio de la integral de 1 entre u menos 1 diferencial de u. Igual a la integral de 1 sobre x. Y entonces, bueno, resolviendo esto tendríamos que 3 medios del logaritmo natural de u más 1 más un medio del logaritmo natural de u menos 1 es igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. Y veamos de aquí la cosa. Factorizamos un medio de este lado y tendríamos un medio por 3 logaritmo natural de u más 1 más logaritmo natural de u menos 1 igual al logaritmo natural de x más c. Y bueno, pasamos un medio multiplicando y tendríamos 3 logaritmo natural de u más 1 más logaritmo natural de u menos 1 igual a 2 logaritmo natural de x más c. Después aquí bueno, hay una regla de los logaritmos, por si alguien no se la sabe, que nos dice que si una constante multiplica el logaritmo natural de un número cualquiera, entonces esto va a ser igual al logaritmo
no importa la base, de ese número elevado a la potencia k. Y hay una regla más, si no mal me equivoco. Que si nosotros tenemos la suma de dos logaritmos con la misma base, y eso es importante, esto va a ser igual al logaritmo base A de la multiplicación de estos dos. Si no mal recuerdo era así. Sí, creo que sí. Entonces aquí tendríamos que esta expresión la podemos transformar en logaritmo natural de u más 1. Bueno, aquí mejor esto vamos a ponerlo con corchetes. U más 1 al cubo por u menos 1. Y eso sería igual a 2 veces el logaritmo natural de x más la constante de integración. Entonces, si no mal me equivoco, bueno, lo más lejos que vamos a poder llegar aquí con este problema sería despejar esto para tener u más 1 al cubo por u menos 1 igual a 2x. ¿Por qué? Porque, bueno, pasaríamos este logaritmo de este lado y entonces tendríamos que sería e a la 2 logaritmo natural de x. Ah, no, no se crean, ¿eh? Aquí, No, creo que no debería ser x cuadrado. sí, x cuadrada más c. Era para ver si están prestando atención. Jo, jo, jo. Y hasta aquí podemos llegar porque entonces no podemos, aquí no podemos despejar u de forma explícita. Ay, qué güey, jaja, puse el 3 adentro. Entonces, ya que tenemos esto, lo único que podemos hacer es deshacer nuestro cambio de variable para obtener la solución. Y entonces tendríamos que sí, ya entre x más 1 y eso elevado al cubo
Por lo tanto, nuestra solución, que no puede estar de forma explícita, va a ser y entre x más 1 elevado al cubo por y entre x menos 1 menos x cuadrada igual a la constante de integración. Y entonces, en teoría, si nosotros derivamos esta cosa, deberíamos de poder llegar a una expresión así. Y bueno, pues ya son 7:30. ¿Quieren que explique algo más o ya para otra? Pues yo creo que con esto ya nos ayudaste más o menos a ver qué pedo. Bueno, no me sabé. Sí, por 2. Igual estaría chido que hicieras del otro método que explico, pero quizás sí otro día, amigo. Es mucho para mí, pero lo siento. Bueno, no sé los demás. Sí, es como vean. Eso. A la madre. Y se bugueó. Te mamaste, Mario. ¿Qué? ¿Qué? André, ¿no? ¿Te fue Sí. André? Sí. Ah, no mames. Sí, yo. Maldita sea, mega No cable. te rías. Qué bien cool. Está bien, bueno. Ay, Ya. Lo bueno es que quedó grabado. De hecho. sí es cierto. Ah, está chido, ya. Más o menos vi qué pedo. André, ¿de qué se ríe? Ya, culeros, ¿de qué se ríen? Güey, es que está muy cagado. Ah, Es que no se te entiende nada, bro, porque como que no sé qué le pasa a tu internet. Ya. Ay, no. Me surre. Ay, chicos, en serio, mantengan Puedo tomar. el odio. Omar, La amamos. Fer. Omar.